Cordial saludo, soy Nancy Pilar Sánchez, estudiante de Ingeniería Agroforestal de la UNAD del tercer periodo. En esta ocasión debo sustentar el ejercicio número 1 de la tarea 2 de Física General. Entonces, para poder empezar a trabajar un poquito los ejercicios, pues debí hallar el valor de psi para poder, con ello, poder obtener los datos con los que voy a trabajar. Vamos a tener en cuenta que para mi caso va a ser 28. Entonces, a partir de allí debía dirigirme a un simulador virtual de fuerzas y movimiento para poder empezar a trabajar un poquito. Bueno, ya acá en la primera tabla pues nos pedían que ubicáramos a dos personas aquí en el simulador del mismo tamaño y en un mismo puesto de la cuerda. Aquí podemos ver que hay dos de este lado y dos de este y están en una misma ubicación en los extremos opuestos de la cuerda y debíamos observar qué sucedía. Entonces, la predicción era que el objeto no se movería hacia ninguna de las direcciones, pues debido a que en los dos extremos hay una misma fuerza. El movimiento real, no hubo movimiento real al comprobarlo ya en el simulador y nos pedía la suma de esas fuerzas, ya fuera cero, que fuera hacia la izquierda o que fuera hacia la derecha. ¿Listo? Y en este caso, pues la suma de esas fuerzas fue igual a cero. En el mismo ejercicio, pues debíamos ubicar mismo tamaño, dos personas del mismo tamaño, diferente ubicación de la cuerda, también no hubo movimiento alguno, puesto que pues aunque están en diferentes puntos de la cuerda se sigue aplicando la misma cantidad de fuerza. Ya acá nos decían diferente tamaño, o sea, diferente persona, y la misma ubicación de la cuerda. Ya en este caso sí se vería la predicción era que el objeto iba a tender a moverse hacia la derecha, puesto que en la derecha pues está aplicando la mayor cantidad de fuerza. El movimiento real sí fue hacia la derecha, sí se presentó, y la suma de fuerzas fue igual a 50 newton. Y acá lo mismo, entonces diferente tamaño, diferente ubicación de la cuerda. Entonces, del lado izquierdo teníamos a un señor grande, a uno pequeñito, y del lado derecho teníamos a uno grande y a uno mediano. Entonces, la predicción fue que sí habría desplazamiento y que ese desplazamiento se iba a hacer hacia el lado derecho debido a que en ese lado se aplicaba la mayor cantidad de fuerza y fue justo lo que pasó. La suma de las fuerzas también fue igual a 50 newton. En el caso del movimiento, ya acá nos pedíamos que cambiáramos, reemplazáramos aquí el valor de psi, recordemos que era 28, entonces 5 por 28 me va a dar 140. Mi fuerza con la que debía trabajar era con 140. ¿Listo? Entonces, en el simulador lo que debía hacer era poner una cajita, una niña, y aplicarle la fuerza de 140 newtons. La predicción del movimiento fue que el movimiento era acelerado, que el objeto se movería cada vez más rápido, debido a que pues la fuerza que se estaba ejerciendo era mayor a la masa que se estaba empujando. Lo que sucedió con la velocidad, con la rapidez, pues pudimos evidenciar que la rapidez aumenta con facilidad. ¿Y se cumplió la predicción? Claro que sí se cumplió. Acá debíamos poner un señor y la nevera y tendríamos que el movimiento pues iba a ser acelerado pero un poco más lento debido a que el peso pues era mayor. La rapidez aumenta muy lentamente de manera progresiva y se cumplió la predicción, sí se cumplió. De acuerdo con esos resultados anteriores pues debíamos realizar una gráfica para demostrar eso que estábamos hablando. Y bueno, los valores en metros, la velocidad en metros cuadrados pues estaban dadas por estos datos y la fuerza en newtons pues era la fuerza que estaba aplicando que era de 140 y podemos observar que es un movimiento rectilíneo. En cuestión de fricción, bueno, debía multiplicar 10 por mi número que tenía en la parte de arriba, que era 28, entonces me da 280. Entonces mi fuerza para este caso iba a ser de 280 y debía también utilizar el simulador, perdón. Listo. Entonces debía
poner este objeto en el simulador y debía aplicarle mucha fricción, y en esa nos dimos cuenta que el objeto se mantiene en reposo, pues puesto que no tiende a moverse hacia ningún lado. Entonces la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, lo cual conlleva que el objeto se mantenga en un sitio inicial. No se evidencia rapidez y se mantiene en cero. Cuando se le aplicó fricción a nivel medio, el objeto continúa en reposo, no se movía en ninguna dirección, puesto que la fricción continúa siendo igual a la fuerza aplicada, y esto pues obviamente impide el movimiento. Cuando no se le aplicó nada de fricción, el objeto tiende a desplazarse hacia la derecha, la fricción se pierde y la fuerza aplicada hace que el objeto se desplace. La rapidez aumenta considerablemente, alcanzando una velocidad máxima de 40 metros sobre segundos. ¿Se puede decir que la fricción es una fuerza? Decimos que sí, porque se opone a algún movimiento haciendo fricción del lado opuesto a que se está ejerciendo la fuerza, de tal manera que para superar esa fricción se debe ejercer una fuerza mayor a ella. En cuestión de aceleración, bueno, igual debíamos hallar un valor, el valor que encontré fue 210, y a partir de allí debería trabajar con esto. Entonces, tenía que poner una cajita, aplicar la fricción que era igual a 210 newtons, y bueno, pues encontramos que el objeto entra en movimiento debido a que la fuerza aplicada es mayor a la masa, y la aceleración pues viene dada por 4 metros sobre segundos sobre 2.32 metros sobre segundo cuadrado, para un valor de 17.2 segundos. Ese era el tiempo que se tardaba la velocidad máxima que se encontraba. La aceleración en metros sobre segundos cuadrados era de 17.2 segundos en este caso. Para este caso, pues el objeto entra en movimiento debido a que la fuerza aplicada es mayor a la masa, el tiempo que se tarda son 53 segundos y la aceleración, pues en tiempos está sobre 53 segundos también. Acá en este objeto, el objeto se mantiene en reposo. Aquí me dio un valor inconcluso, no se puede dividir 40 sobre 0.0, entonces la aceleración estuvo más bien inconclusa. ¿Y qué sucede con la aceleración cuando se tiene diferentes masas con el mismo valor de la fuerza? Entonces, cuando se tienen diferentes masas con el mismo valor de fuerza, lo que sucede con la aceleración es que tiende a variar. En este caso, a mayor masa, menor será la aceleración, y a menor masa, la aceleración tiende a aumentar gradualmente. Muchas gracias.